Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta nueva enseñanza del día jueves. Recuerde que este día tenemos estudio bíblico y en los últimos 2 meses, creo yo, hemos estado estudiando Deuteronomio. Y la verdad que es una bendición porque estamos aprendiendo la palabra del Señor, estamos aprendiendo que dice, que manda Él, que dejó establecido, por qué razón, y cómo es que ahora también a nuestras vidas, el día de hoy, algunas cosas son para nosotros. Amén. Bueno, antes de comenzar la enseñanza, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más tener esta oportunidad en la cual podemos buscarte a ti. Señor, gracias porque no nos has dejado, gracias porque estás con nosotros. Señor, que cada día que pase podamos rendir nuestra voluntad a ti. Qué bueno eres tú, que Señor das de tu misericordia en nuestras vidas. Qué bueno eres tú, que nos has guardado a nuestras familias. También te damos gracias, Señor, porque a muchos nos tienes con salud, pero también queremos pedirte por aquellos que están enfermos. Padre, que tú pongas tu mano de sanidad sobre sus vidas. Ahí donde están, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad. Señor, te pedimos por la vida de René Lobo, Señor, que el día de mañana, Señor, va a ser intervenido quirúrgicamente, que tú, Señor, des paz a su vida, des paz a su familia, Señor, de que en el proceso de las hernias que van a ser quitadas, Señor, tú tengas el control de todo, desde un enfermero, la enfermera, el anestesiólogo, el cirujano, Señor, y también por el cuidado, por la recuperación, Padre, en el nombre de Jesús. Así te seguimos pidiendo, Padre, por Leonardo Van Helbert, como de Alfredo Perea. Padre, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Padre, que en el proceso en el cual están, Señor, que tú estés con ellos, que des fuerza, Señor, ante las quimios. Padre, pon tu mano. Confiamos y creemos en ti. Y por aquellos, Señor, que también están pasando tal vez alguna dificultad, una enfermedad, y no tenemos el nombre, no sabemos qué, pero tú sí lo sabes. Padre, en el nombre de Jesús, provisión, Padre, algunos están decaídos, tristes. Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por aquellos, Padre, que en estos tiempos la nostalgia les trae tristeza. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que todo espíritu que traiga nostalgia, que traiga tristeza a sus vidas, Padre, pueda quitarse en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con el libro de Deuteronomio en el capítulo 12. Estuvimos viendo la adoración del santuario único y también aprendimos por qué razones el Señor les estaba diciendo a los israelitas que no debían de adorar. Mire, increíble, ¿verdad? Ahí vimos el ejemplo de por qué Baal y Acera. Y bajo la luz de la palabra pudimos ver que muchas de estas celebraciones son hasta el día de hoy. Entonces, vamos a leer del 8 al 12, Deuteronomio 12, del 8 al 12. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Oiga con lo que empieza el Señor. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno lo que bien le parece. Y eso también hay unas referencias de esto en Jueces, en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dice el versículo 9,
porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Entonces, estamos terminando de ver la razón por el santuario único, ¿verdad? Entonces, después que Moisés explica o introduce este concepto del santuario único y de una centralización en el templo, de una adoración, una centralización de la adoración en el templo, Moisés viene y da las instrucciones de cómo el pueblo debía de adorar. Vemos una cosa. Primero, el pueblo que iba a heredar la tierra de Canaán no podía ser como lo había hecho la generación que había salido de Egipto. En el versículo 8 es muy claro: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Fíjense que esta observación es muy importante. ¿Por qué? Porque al final cada uno quería hacer las cosas como bien le parecía, ¿verdad? Y no era de la manera. Ahora, probablemente se hacía referencia a la generación de los israelitas que adoraban a Jehová en un tabernáculo que se movía cuando el pueblo se movía, pero aún así había una centralización de adoración. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel anduvo caminando errante, eran un pueblo nómada mientras estuvo en el desierto y se movían de un lugar a otro, ¿ok? Entonces, sí, no había un lugar fijo para adorar. Exactamente, un lugar fijo no había para adorar, pero se adoraba, pero sí había un lugar de adoración y era donde estaba el tabernáculo de Moisés. Por eso le digo, son dos cosas muy diferentes. Entonces, no era que hoy aquí, hoy allá, no, era que el Señor iba a poner en un solo lugar. Si el Señor era el dueño, el creador, el todo de Israel, claro que tenía el derecho de decir dónde se iba a adorar y cómo quería que se adorara. Recuerde que en la enseñanza anterior también decía que una de las razones era para evitar que los israelitas hicieran mezcla de los dioses paganos con el Señor. Y hay suficientes ejemplos de cómo Israel después adoraba a Baal, a Acera y tenía al Señor. Vemos como Salomón, imagínense Salomón, hizo un altar para Moloc y ahorita se me acaba de ir hay otro dios a la cual, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita no me acuerdo, en la cual le hizo sacrificios a Moloc. Y primero Dios, para el siguiente jueves, si terminamos esto hoy, yo espero que podamos terminar esto hoy, vamos a ver esta adoración y vamos a tocar a Moloc. Ya vimos a Baal y ya vimos a Acera. Hace 2 enseñanzas vimos a Baal y a Acera y cómo es que hasta el día de hoy sigue perpetuándose la adoración a ellos dos. Pero también vamos a ver qué es Moloc. ¿Ok? Entonces, la futura generación de los israelitas iba a adorar en un solo santuario y en un lugar específico. Amén. Entonces, probablemente esta es la razón, ¿verdad?, por la cual
el Señor está estableciendo también un santuario único. Ahora, hasta aquel momento el pueblo no había cumplido la forma correcta de adoración porque la vida migratoria en el desierto hacía difícil la observación propia de la ley. Cualquiera podía decir, no, es que Moisés, no tenemos todo lo que necesitamos o todo lo que deberíamos de ocupar para poder ofrecer. Entonces dice, bueno, ahora que ustedes entren a la tierra prometida, van a poder observar, van a poder entender y van a tener que cumplir la ley. Ahora, Josué declaró que en el desierto el pueblo no observó la celebración de la Pascua. Amén. Eso está aquí cerca está Josué 5:5 y dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Y también acompáñeme rápidamente a Jueces 17:6. Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. 21:25, siempre de Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué pasaba con Israel cuando hacía lo que bien le parecía? Venían problemas y después venían castigos de parte del Señor. Entonces, por esa razón era importante entender y aplicar la ley del Señor. Entonces ahora la nueva generación de estos israelitas estaba preparada para entrar en la tierra de Canaán y heredar todo lo que el Señor les había prometido. Ahora, ellos en Canaán, la cual iba a ser conquistada a sus enemigos, encontrarían un descanso y una seguridad. Y una vez conquistada la tierra, mire, es que hay algo que no debemos de olvidar, y es que en este momento que Moisés le está dando las instrucciones, Canaán no había sido conquistada, había que conquistarla. Y cuando ya estuviera conquistada, el Señor, Él iba a escoger un lugar para manifestar su nombre y para poner su residencia, su habitación, su templo entre el pueblo. Mire, ¿verdad que mientras nosotros no rendimos nuestra alma, ¿verdad que tenemos una mezcla de cosas en nuestra vida, en nuestra alma? Y hacemos algunas cosas como bien nos parece. Entonces, Canaán es figura de que así como ellos iban a conquistar Canaán para que solo hubiera una adoración a Dios únicamente, así también nosotros debemos de conquistar nuestra alma para que de parte de nosotros solo haya una adoración. El Señor, la palabra dice que de una fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Amén. Entonces, es muy importante esto. Entonces, ¿qué más? Allí en aquel santuario, el pueblo tenía que venir a adorar a Jehová y presentar sus sacrificios. Versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Y empieza a decir holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Entonces, en esta ocasión habla de que la adoración era ocasión de gran gozo. Cada israelita tenía que traer a su familia al templo para celebrar con Israel. Mire qué importante esto, ¿verdad? Y allí no deja a nadie fuera. Menciona a los miembros de la familia.
Amén. 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas. Sí, va incluida la esposa. Usted dice, no, pero es que no, pero va incluida. Porque mire, habla de hijos, de las hijas, habla de los siervos. En unas versiones dice que habla de los esclavos y de aún, dice, y el levita que habitare en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hermanos, que la adoración para nuestro Dios debe ser familiar. Algo que muchas veces se habla y en algunos tiempos, ocasiones o algo más, se ha perdido es la adoración en familia. Para muchos la pandemia sirvió para adorar en familia y algunos lo han mantenido, otros solo los primeros días y de ahí ya se olvidaron. Pero qué importante es esto. Entonces, ¿qué más? Menciona a las personas, señala que todos los miembros de la familia debían de venir al santuario para adorar a Jehová. Entonces, y habla algo muy especial. Dice que los levitas no iban a tener parte en la distribución de la tierra prometida. Eso es lo que el Señor ya les había dicho. Les dice, yo soy la heredad de ustedes. Ustedes no van a tomar ninguna tierra porque ustedes van a trabajar para servir al pueblo. Entonces, había que compartir de lo que se recibía, de lo que se iba a tener. Y ahí es bien claro. Vamos a ver más adelante. Espérese que tenemos tiempo suficiente para seguir aprendiendo. Entonces, los sacerdotes participaban de la ofrenda del pueblo. Eso está más adelante en el capítulo 18, del 3 al 8. Pero los levitas, los que vivían dentro de las puertas de una ciudad, no tenían otra manera más que sobrevivir o vivir de la generosidad de la comunidad. Entonces, con esto cerramos la parte de lo de adoración única, el santuario, lo que veníamos viendo estos jueves anteriores. Ahora, vamos a ver las reglas o las indicaciones para la presentación de los sacrificios. Así que acompáñeme ahí mismo en Deuteronomio 12. Vamos a leer del 13 al 28. Deuteronomio 12 del 13 al 28. Y empieza con algo muy importante. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ya lo vamos a ver más adelante, pero fíjese que aquí cuando está hablando es bien claro. Dice que no se puede comer carne cruda. Así es. Y no se puede comer la sangre. Y entonces cuando habla de esto, de la que había que derramarla sobre la tierra, hay algo más. Tal vez aquí no está más claro, pero se les decía que cuando era derramada la tierra, había que cubrirla con tierra. Es decir, se derramaba al suelo y tenía que ser cubierta con tierra. ¿Por qué? Porque los paganos, en el caso de estos cananeos, mire, es que el Señor les está dando los requerimientos. Mire, quiero hacer un paréntesis. Cuando el Señor en algunas ocasiones que le está diciendo a Israel, no harás tal cosa, es porque en Egipto se hacía.
es porque ellos lo habían visto. Es porque ellos habían estado cerca y muchos de ellos lo habían practicado. Pero ahora que entraban a Canaán, también se repetía. Ejemplo, en Israel, en Egipto estaba Api y en Canaán era Baal, era el mismo. Entonces, cuando el Señor les está diciendo, no hagan tal cosa, y uno dice, porque lo iban a encontrar, sí, pero también lo habían visto allá en Egipto, porque al final es la misma adoración pagana, solo que con diferente nombre. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a Israel, no solo hace referencia de que iban a entrar y que iban a ver algo nuevo, no, muchas de las cosas ya la habían visto en Egipto. Y les está diciendo, como esta era una generación nueva, amén, una generación nueva, entonces les dice, esto se hace, amén. Entonces, sigo. 15. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de la gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, solo que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. 19. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas, según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme. Y otra vez repite, en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en la tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Mire, me llama la atención mucho cuántas veces habla de lo que tenían que hacer con respecto a la sangre. Ahora, volviendo otra vez y enfocándonos en el tema, esto es instrucciones o las reglas para presentar los sacrificios. Más adelante vamos a ver los tipos de sacrificios o de ofrendas y las leyes, pero ahorita habían reglas. Ahora, esta sección que empezamos a ver
enseña cómo sacrificar en el templo. Estamos, bueno, digo esa sección, me refiero entre el versículo 13 al 28. Primeramente, Israel no podía ofrecer sus sacrificios en cualquier lugar donde le placiere. No, hay una ordenanza. No pueden ofrecer en cualquier lugar, sino donde el Señor dice o donde el Señor especifica. Entonces, solamente en el lugar escogido por Jehová, en el santuario único, podían los israelitas venir para sacrificar y adorar a su Dios. Recuerde una cosa, que el Señor, y eso lo vimos en la enseñanza anterior, repito, ¿por qué repito mucho la enseñanza anterior? Porque si usted no la ha escuchado, escúchelas, ahí están. Ok, tanto en Facebook como en YouTube, pero vea esto. ¿Por qué el Señor repite tanto sobre el santuario único? Bueno, porque primero había que quitar todos los altares de todos los dioses. No puede, dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces no podía haber nada más. No podían haber otros dioses, otras adoraciones. Por eso es que manda que se quiten cualquier palo, oiga, palo, árbol, piedra, altar en lugares altos, no importaba lo que fuera, había que ser quitado. Entonces, esta sección está escrita en la segunda persona singular, tú. Oiga, tú, indicando que cada israelita tenía la responsabilidad de presentarse delante de Jehová con sus ofrendas y sus sacrificios. Amén. Es muy importante. Amén. Porque en el 18 dice, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido. Y empieza, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Entonces, aquí nos da la muestra de que cada israelita tenía la responsabilidad delante de Jehová de presentarse con sus ofrendas y sacrificios. Ahora, nuestra adoración o ese lugar único, ¿cuál es? Nuestro corazón, nuestra alma, en la cual no debe de haber otro ídolo. Debemos de sacarlo. Y nuestra adoración es personal. Sí, es cierto, nos reunimos en un templo, en una iglesia como esta, o donde usted se congregue. Sí, hay un lugar. Claro, nos reunimos para adorar a nuestro Dios, para recibir de su palabra. Amén. Entonces, pero la ley del santuario central y el requisito de que el sacrificio de animales solamente podría llevarse a cabo en un solo lugar, muchas veces algunos crearon un problema para la comunidad. ¿Por qué? Porque puede una israelita matar animales para comer. La respuesta a esta pregunta es que sí, sí se puede. Era permitido sacrificar animales para comida, pero era necesario, mire lo importante, mantener el ritual para la disposición de la sangre. Entonces, allá se tenía que llevar el animal y que hubiera esto, etc. Entonces, como ahora se iban a asentar y que probablemente iban a estar lejos y no podían llevar el animal hasta el lugar y que se matara y después traerlos, dice, se les dice aquí, donde habites, donde estés, quieres, Jehová te va a bendecir, Jehová va a hacer que tengas más animales. Entonces, para cuando es comida diaria, ¿qué debemos de hacer? ¿Puedo matar yo ahora un animal? Porque mire, se iban a instalar, ¿verdad? Entonces se les dice, sí, tú puedes comer las veces que quieras de lo que Jehová te va a bendecir, pero tienes que mantener la ley, la indicación o la ley que había
con respecto a la disposición de la sangre. Repito otra vez, había que vertir toda la sangre a tierra, al suelo, y no podía quedar expuesta, porque esa era una costumbre pagana de los sacrificios que estos hacían a sus dioses, dejar la tierra allí, para que al Dios que ellos adoraban viera que eso era como una forma de sacrificio de adoración, que la sangre quedara expuesta. Y el Señor dice, allí lo hacen y ustedes no lo harán. Cuando ustedes viertan toda la sangre, la cubrirán con tierra. Entonces, ¿por qué? Y deja muy claro que cuando se refería a sacrificios de holocaustos dedicados a Jehová, no podían ser ofrecidos en cualquier lugar, solamente en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué no podían ser ofrecidos? Repito otra vez, porque las costumbres de los cananeos y de todos estos dioses y todos estos pueblos, amén, era que tenían, es que mire, debe de recordar algo. Satanás es el imitador de todo lo que el Señor hace, es el imitador. Entonces, Satanás sabía todo lo que se hacía, lo que el Señor había dispuesto, lo que el Señor les había dado, y allá ya se hacía. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaran a decir, ve, se parece. Y Egipto sacrificaba o tenía una adoración de un becerro, Api. Aquí lo hacían a Baal. Aquí tenían también sus sacrificios. Mire, entonces, no obstante, cuando era sacrificios de holocaustos dedicados a Jehová, eso sí, no se podían hacer en el lugar de habitación, en la casa, en ese, sino que había que ir y hacerlo en el templo. No obstante, los animales sacrificados para comida, tanto los animales considerados puros para el sacrificio y también aquellos considerados ritualmente impuros, así como la gacela o el venado, podían ser usados para comida. Hay algunos que cuando se habla en la lectura que hemos tenido, habla que el inmundo y el limpio podía comer. Hay algunos que hacen referencia a personas que tenían algún tipo de contaminación o una leve contaminación o una leve inmundicia. Recuerde que en la ley había hay varias leyes con respecto a la contaminación, como la mujer cuando tuviera su flujo, y también aquella persona que se sentara o se acostara en la misma cama o lecho donde la mujer había tenido su flujo. También cuando un hombre tuviera su flujo natural, es decir, cuando hubiera, ¿cómo se llama? Cuando tuviera usted me entiende, no quiero ser más gráfico, pero cuando el hombre tuviera ese día se tendría que limpiar, pero se iba a mantener inmundo para pureza, etcétera, lo demás. Entonces, hay algunos que hacen referencia a la persona y hay otros que hacen referencia a que la gacela o el venado. ¿Por qué? Porque los animales para sacrificio era el buey, el cordero o la cabra. Entonces, los animales que se ocupaban para hacer sacrificio era el buey, el cordero y la cabra. Pero aquí está hablando de la gacela o el venado, que son parecidos. ¿Por qué razón por qué se mencionan esto? Porque en esta región de Canaán abundaban la gacela y el venado. Entonces, eran animales de caza. Entonces,
fíjese, antes de que conquistaran, el Señor le está diciendo, los pueden comer como alimento de ustedes, pero esos animales tienen que cumplir con lo mismo, y es vertir, amén, vertir toda la sangre y poder ser utilizados. Entonces, repito, la única condición era que al matar a un animal para comida, era necesario observar las leyes concernientes a la disposición de la sangre. Amén. Hace unos días nuestro pastor general hablaba de esto, ¿verdad? La importancia de no comer carne cruda. Por algo el Señor lo dejó. ¿Sí? Bueno, entonces en Israel era prohibido comer sangre porque se creía que la vida estaba en la sangre. ¿Dónde está esto? Puede decir usted, bueno, Levíticos 17 es un estudio. Levíticos 17 del 10 al 14. Fíjese, hay algo, mi pastor siempre una vez me dijo algo, y él me dijo esta ocasión, para poder entender Hebreos, porque mucha gente no tiene conocimiento de la palabra y se va a Hebreos y quieren interpretar Hebreos. ¿Por qué hago este comentario? Me dice, hay que conocer la ley. Para entender Hebreos mejor, hay que conocer la ley. ¿Y cuántas cosas nosotros desconocemos de la ley? Levíticos 17 del 10 al 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de las personas. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Oiga, aquí estaba ya establecido. Ya estaba en Levíticos. Y oiga, 13, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Ve? ¿Ve que es algo que Moisés no se estaba inventando? ¿Ve que es algo que el Señor ya les había dicho? Bueno, entonces, ¿por qué es esto? Porque esta ley reconoce que Jehová es el Señor y creador, y que la vida del ser humano y la vida de los animales pertenece a Dios y tiene que ser retornada a Él. Amén. A tierra. Amén. Al matar a un animal para comida, el pueblo de Israel tenía que derramar la sangre sobre la tierra como un símbolo de que la vida del animal regresaba a Jehová. Israel tenía que regresar a la tierra, tenía que regresar la sangre a la tierra de la misma manera que el Creador hizo vida del polvo de la tierra. ¿Dónde está esto? Génesis 1:24, 2:7 y 3:19. Amén. Entonces, es muy importante. Le dejo ahí las citas para que usted las pueda leer. Génesis 1:24, 2:7. Déjeme leerlas. Dice el 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género,
bestias y serpientes y animales de la tierra según especie, y fue así. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, y fue el hombre un ser viviente. Y 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ve, el hombre, en los animales, en Génesis 1, habla de los animales, es que habla en Génesis 1:24, habla que fueron formados de la tierra. Y aquí, en Génesis 2, habla del hombre que fue formado de la tierra. Y en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahora, los israelitas podían participar de todas las bendiciones de la tierra, pero no podían comer del diezmo de la cosecha, del primogénito de los animales, de las ofrendas votivas. Las ofrendas votivas eran aquellas ofrendas que se le ofrecían a Dios por aquellos votos que se habían hecho. Votivas viene de votos que yo le hice. Señor, te voy a hacer esto, y si tú me bendices, entonces no se podía comer. Es bien claro en esto, mire. Los israelitas podían participar de todas las bendiciones de la tierra, pero había algo muy claro. No podían comer del diezmo de la cosecha. Era muy claro el Señor con esto. Vamos a ir entrando un poquito más, y un jueves quiero hablar del diezmo, porque hay mucha gente que en algunos casos están mal enseñados, amén, mal enseñados con respecto a eso. Unos dicen que ya no es para nuestro tiempo, pero es que el diezmo no es judío. En la primera vez que se menciona es Abraham, que se lo dio ¿a quién? A Melquisedec, que es Cristo. Y mucha gente lo ignora o no lo ha estudiado, como también dice que Melquisedec, antes que Abraham le diera los diezmos de todo, ¿qué le dio Melquisedec a Abraham? Le dio pan y vino. Le dio pan y vino. ¿Y Abraham quién era? ¿Judío? No, era un gentil. Amén. Pero bueno, en lo que vayamos desarrollando, porque aquí hay mucho, ahí vamos a ir explicando, ¿verdad? Entonces, en Israel el diezmo de la tierra y el diezmo del ganado pertenecían a Jehová y eran consagrados a él. Levíticos 27. Levíticos 27. Y otra cosa, muchos dicen que cuando se habla en Hebreos 7, si no estoy mal, en Hebreos 7, que se menciona a Abraham, que se menciona a Melquisedec y que se mencionan los diezmos, dice, no, es que ahí en Hebreos 7 se eliminó el diezmo. No, hermanos, lea muy bien, porque allí está hablando del sacerdocio, porque el sacerdocio venía de los levitas. Él se le había dado a Aarón, pero era para los levitas. Y ahora Cristo, o venía Jesús, que es Cristo, venía de la tribu de Judá. Amén. Entonces ya no era la misma tribu. La ley decía que solo el que era de la tribu de Leví podía ser sacerdotes. Pero ahora usted y yo, el Señor nos hace sacerdotes y Cristo es el sumo sacerdote. Y entonces, para que hubiera eso, está hablando del sacerdocio. Si usted lee muy bien Hebreos 7, léalo con detenimiento, y hace referencia al sacerdocio, no al diezmo,
al sacerdocio. Pero bueno, Levíticos 27. Levíticos 27, del 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Bueno, ahí habla hasta que había que quintar, ¿verdad? Si alguien ocupaba para recoger y lo tenía que dar en la siguiente vez, había que dar la quinta parte del diezmo. Pero eso también, ¿verdad? La gente no lo conoce muchas veces. Amén. Sigamos. Entonces, los sacrificios prometidos pertenecían al Señor y tenían que ser dedicados a Él. Solamente en el acto cultual, es decir, en el acto del culto y en las fiestas de adoración y celebración, podían los israelitas comer de los sacrificios ofrecidos a Dios. Que esto también lo vamos a ver más adelante. No puedo abordar todo de una vez, pero esto está, hermanos, en la ley. Entonces, podían comer, pero en las fiestas de adoración. Amén. Como los sacrificios ofrecidos a Dios. Ellos, si esto era el diezmo y había que llevarlo, no se podía tocar. Había que tener mucho cuidado, porque es algo que pertenecía a Dios. Tanto la primicia también era algo para Dios. Entonces, pero ellos tenían que hacerlo con su familia y con la comunidad del pacto. Entonces, los animales inmolados como sacrificio a Dios debían ser consumidos en el santuario, oiga, con un espíritu de gozo, y la carne debía ser compartida con los miembros de la familia y con el levita que vivía en la misma ciudad. Amén. Fíjese qué importante, ¿verdad? Que el Señor hasta dice, había que ser generoso con el levita. Los animales sacrificados para comida eran considerados salvajes y eran inmolados en un contexto diferente, ¿verdad? Sin ninguna razón de un significado ritual. Amén. Por esta razón, aún algunos de los animales ritualmente impuros, es decir, que no eran para hacer sacrificios, podían ser sacrificados para comida. Como dije hace un momento, ¿verdad? Habla de la gacela y el ciervo que abundaban en esa zona. Imagínense que alguien no tuviera algo más para comer. El Señor dice, no, puedes comerlo, pero no importa. No puedes comerlo crudo y la sangre la tienes que devolver a la tierra. Amén. Los versículos, otra vez, versículos 15 y 16. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Es decir, si llegas a tener, un ejemplo, 100 bueyes o vacas o lo que tuvieres, si llegas a tener todo eso, tú puedes comer todo lo que tú quieras. Fíjate que no había restricción a esto. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio lo podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis de sobre la tierra. Perdón, yo no hice la pausa. Solamente que sangre no comeréis.
sobre la tierra la derramaréis como agua. Entonces, por eso leímos del versículo 20 al 28, que es donde está detalladamente la explicación. No lo quiero leer otra vez porque nos va a tomar más tiempo, pero ahí está otra vez. Entonces, permítame un momento, que déjeme ver. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual es el Señor? Bueno, tenemos tiempo. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor, yo pensé que ya me había acabado el tiempo, pero todavía tenemos 10 minutos. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor lo tiene que explicar? Lo voy a volver a leer a modo de entender. ¿Por qué? Porque estos versículos tratan de resolver un problema, y es el de sacrificar animales para comida después de la conquista de Canaán y después del establecimiento del santuario único. Entonces, era posible para un israelita que vivía lejos del santuario sacrificar un animal para comer. Entonces, la ley declara que el pueblo podía sacrificar animales y comer su carne como parte de su dieta todas las veces que deseaba. Pero cada persona tenía que reconocer la santidad de la vida de los animales y disponer su sangre de una manera aceptable. ¿Por qué? Porque dice, cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Oiga, no había ninguna restricción. Mire qué increíble, ¿verdad? El Señor te va a bendecir, y si tú ves y dices, yo quiero comer carne, puedes comerla según lo que tú desees. 21. Y aquí habla, porque por la problemática, imagínense si estaban a 50 millas, 50 kilómetros, etcétera. Y entonces había que ir, no, se podía hacer, pero guardando las disposiciones de ley. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, es decir, el lugar donde iba a estar el santuario único. Ahora entiende por qué era necesario primero entender lo del santuario único. Porque ahora venían las otras disposiciones para poder vivir. Podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová tu Dios te hubiere dado, como yo te he mandado, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firmes en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en la tierra la derramarás como agua, no comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Oiga, pongámosle atención a esto. Está diciendo, si tú lo haces correctamente, la bendición va a alcanzar a tus hijos después de ti. Cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas esas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Está diciendo después de ti, cuando ya no estés, pues cuando ya estés muerto, para después de ti y tus generaciones, para siempre. Entonces, la exhortación de obedecer esta ley era la base
de la bendición de Israel, porque para aquel que obedecía a la ley le iba bien. Si usted obedece su palabra, le irá bien. No tenga duda de eso. Cada individuo y cada miembro de su familia que hiciere lo bueno y lo correcto delante de Jehová, recibiría las bendiciones que Dios había prometido. Y es interesante porque fíjese que el Señor les habla antes de poseer. No se las da cuando ya Canaán es conquistado. Se las da antes. Para que cuando ya estuviera todo conquistado no dijeran por nosotros. El Señor les dice, yo les voy a dar la tierra. Hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos de que es el Señor el que ensancha nuestras vidas, nuestros territorios, el que nos bendice. Y cuando ya estamos bien, nos olvidamos. Y cuando ya estamos bien, nos duele dar lo que al Señor le pertenece. No solo lo físico, hermano, no solo lo monetario, más nuestra vida. Cuando ya estamos bien, nosotros no queremos rendir nuestra alma. Entonces, para Israel, quiero ir terminando, el centro de adoración a Dios era el templo, el lugar donde había manifestado su nombre y donde Él tenía esa coinonía o esa unidad o ese compañerismo con su pueblo. Amén. Había un lugar y era muy bueno, ¿verdad? Para poder reunirse y para poder compartir. Porque también recuerde que le dice, fíjese, había que llegar y hacerlo en familia. Eso es muy importante, había que hacerlo en familia. Amén. Entonces, para nosotros, como creyentes, el día de ahora, el centro de la adoración no es un lugar, sino una persona, Jesucristo. Porque ahora estamos en cualquier lado y adoramos al único Dios, al mismo Dios. Juan 4, 19 al 26. Juan 4, del 19 al 26. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde salió Jesús? De los judíos. Entonces de ahí venía la salvación para todo el mundo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Entonces, ahora nuestro centro de adoración es Cristo. ¿Y qué somos ahora nosotros? Templo y morada del Espíritu Santo, el que nos está formando como la novia para ser presentada al Hijo y que el Hijo la presente al Padre. Entonces, usted y yo en Cristo establecemos una relación con Dios
Y ahí es donde encontramos la verdadera manera de adorar a Dios. Le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Amén. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. El próximo jueves seguimos con... El próximo jueves vamos a hablar de la idolatría. Muy importante, hermanos. De la idolatría en la cual Israel no podía participar. Entonces yo espero que el Señor nos haya enseñado, ¿verdad? Finalizamos la parte de la adoración del lugar único, ¿verdad? Y hoy sobre las reglas para la presentación de los sacrificios. Mire qué importante lo que había que hacer, ¿verdad? Y por eso es muy importante conocer de la palabra del Señor. Así que saludo también a todos mis hermanos que han estado en la enseñanza. Que el Señor les bendiga grandemente, que los cubra y que no importa, hermanos, lo que se pueda presentar. Jehová es nuestro Dios. Amén. Él está con usted, está conmigo, está con nosotros. Que no se nos olvide el sacrificio de su Hijo y que también no se nos olvide que ha dejado el Espíritu Santo para guardarnos, para guiarnos. Así que oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, por tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque nos has permitido estudiar y aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a mi hermana, Padre, a mi hermana Yolanda, que el Señor le siga fortaleciendo su vida, la de sus hijos. Bendice a mi hermano Leví, también, Señor, que tú los puedas guardar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga. Y recuerden, hermanos, tenemos nuestro servicio el domingo a las 8:30 de la mañana. Miércoles, como el día de ayer, tenemos la enseñanza del discipulado de doctrina básica y este día jueves vamos a seguir estudiando Deuteronomios. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la ley, lo que el Señor le dejó a Israel por medio de Moisés. Que el Señor les bendiga y pasen feliz noche.